Buenos días, niños y niñas. ¿Cómo amanecieron hoy? Yo amanecí con mucho frío. ¿Cómo está ahí donde están ustedes? ¿Está lloviendo? ¿Está haciendo frío? ¿Está haciendo calor? No importa, hoy es un día excelente para aprender todo lo que vamos a estudiar hoy. Mi nombre es Annie Bab y los acompañaré hoy en su clase de ciencias. ¿Quieren ver un adelanto de lo que se tratará nuestra clase de hoy? Veamos. Hola, ¿cómo están? Aquí estoy tratando de hacer unas macetas con estas botellas de plástico. Sí, es súper fácil de hacerlas y además podemos sembrar lo que nos comemos. Aquí se pueden sembrar tomates o un rollito de culantro, hasta una lechuga. Además, el plástico que se utiliza en la fabricación de muchos productos es de lo más contaminante que existe. Esta es una forma muy inteligente de poder reutilizarlo y no tirarlo a la basura, que muchas veces llega hasta el mar. También hay máquinas hechas de acero, hierro y piezas plásticas como los automóviles, y cuando estos se dañan se convierten en chatarra y se dejan en botaderos y llegan a contaminar mucho. ¿No creen que esa gran cantidad de metal se podría reciclar? Por eso yo lo que hago es agarrar las piezas metálicas viejas de bicicletas, utensilios de cocina y herramientas para construir otros productos, como por ejemplo, un día de estos hice un hermoso perrito con tuercas y tornillos. Y ni se diga de la minería, esa es una industria que causa mucho daño al planeta. El aluminio, el hierro, el oro son terribles. Si hacen una mina, destruyen un bosque y matan animales para sacar estos metales de la tierra. Yo, para no contribuir con la contaminación, desde hace mucho tiempo hago estas pulseras que son de materiales reutilizados y me encantan cómo me quedan. Recuerden, solo tenemos un planeta y tenemos que cuidarlo. Bueno, aquí voy a seguir trabajando para hacer algo por el medio ambiente. Bueno, chao, los dejo. Así como nos explicó nuestro amigo Rix, la clase de hoy vamos a hablar sobre las desventajas que tiene sobre el ambiente los adelantos científicos y tecnológicos en la construcción de las máquinas utilizando diferentes materiales. Entonces, pongan mucha atención. Pero, como siempre, antes de dar inicio con nuestra clase, ¿qué les parece si vemos esta historia? Pónganle mucha atención. Había una vez un virus grande, feo y contagioso que nos puso de cabeza porque era muy peligroso. Como llevaba corona, se creía que era rey. No sabía que las personas podrían luchar contra él. Los sabios lo analizaron al derecho y al revés y pudieron descubrir su punto débil también. Aunque parecía muy fiero cuando atacaba a un humano, él y todos sus hermanos al agua y jabón tenían miedo. Mi mamá me dijo que el coronavirus es asunto serio. Cómo cuidarnos no es misterio. No hay que saludar con besos ni abrazos y al toser o estornudar, usar el pliegue del brazo. Lavarse las manos con mucha frecuencia es pensar y actuar con inteligencia. Con agua y jabón podemos defender al planeta entero del virus aquel. Quedarnos en casa cuida de nosotros y también evita contagiar a otros. Y colorín coloridos, juntos podemos vencer
al coronavirus. Este es un mensaje del Fondo de las Naciones Unidas para la Y es Infancia. verdad lo que nos dice la historia. Juntos podemos vencer al coronavirus. No debemos bajar la guardia y seguir cuidándonos en casa junto con nuestras familias. ¿De acuerdo? ¿Tenemos trato como siempre? Yo sé que sí. Bueno, vamos a iniciar. ¿Están listos? Recuerden que es muy importante siempre planificar lo que vamos a hacer durante la clase. Y para eso ocupamos, ¿qué? ¿Ya lo tienen listo? ¿Cuaderno? Bien. ¿Lápiz con que puedan anotar? Y por supuesto, muchísimo entusiasmo y muchísimas ganas de aprender lo que vamos a estudiar en la clase de hoy. ¿Listos? ¿Listas? Bueno, yo sí estoy listísima. Excelente. ¿Recuerdan lo que vimos en la clase de la semana pasada? Revisen el cuaderno, a ver, ¿qué fue lo que anotaron ahí? Ya saben, claro, estudiamos sobre las ventajas de los adelantos científicos en las máquinas y también de los diferentes materiales que están hechos. Recuerdan que estudiamos que están hechas de acero, de hierro, también de plástico, y que muchas de esas máquinas nos ayudaban a facilitar muchas de las labores que hacemos en el hogar, en la industria y prácticamente todas las actividades que hacemos. Es muy importante también repasar lo que estudiamos en la clase anterior. Y para hoy, adivinen qué, les tengo una pregunta. ¿La vemos? ¿De qué tipo de material están fabricadas la mayoría de las máquinas? Recuerdan, es la pregunta que hicimos en la clase anterior y ustedes yo sé que ya tienen una respuesta para ella. ¿De qué tipo de material están fabricadas las mayorías de las máquinas? ¿Ya tienen la respuesta? Claro, porque incluso estamos haciendo un repaso de lo que hicimos en la clase anterior. ¿Qué les parece si para el reto de hoy ustedes van a identificar en sus casas los diferentes materiales de los cuales están hechos todas las máquinas que están ahí? Recuerdan que en la casa tenemos máquinas, tenemos, ¿como cuáles? Licuadoras, ¿verdad que sí? Había tijeras. ¿Recuerdan en el programa donde fuimos a buscar diferentes máquinas en nuestra casa? ¿Recuerdan las que se encontraron? Bueno, entonces como reto para hoy, ustedes van a tener que identificar los diferentes materiales de los cuales esas máquinas están hechos, pero también identificar qué posibles desventajas puede tener esos avances tecnológicos que, aunque nos ayudan, a veces impactan negativamente el ambiente. ¿De acuerdo? Yo sé que sí. Bueno, para empezar con nuestra clase de hoy, vamos a observar unas imágenes en donde vamos a ver diferentes máquinas y los diferentes materiales con los cuales están hechos. Veamos. El acero es uno de los materiales con los que se pueden construir diferentes tipos de máquinas. Como hemos venido hablando, el acero es un material muy fuerte que se obtiene de procesos industriales con materia prima tomada del ambiente. Con el acero podemos hacer máquinas como estas. Veamos. ¿Quién no ha ido al médico o al dentista? ¿Han visto este tipo de instrumentos? Claro, están hechos con acero. También el siguiente ejemplo. Tijeras, como estas. Yo creo que todos tenemos tijeras en nuestras casas, que nos facilita muchísimo hacer, por ejemplo, actividades manuales. La tijera también es una máquina que está hecha con acero. Y también una plancha de pelo. Bueno, yo no me aplancho mi cabello, pero yo sé que muchos de ustedes o sus mamitas sí. Estas tres máquinas, por ejemplo, están hechas con ese material que, como les comentaba anteriormente y más adelante también lo vamos a ver,
se obtiene por procesos industriales que las personas realizan en diferentes fábricas con materia prima que se obtiene de los recursos naturales. Pero en ese proceso, muchas veces también el impacto sobre el ambiente es negativo. Algo similar podemos decir del siguiente material con el que están hechas las máquinas. El hierro. El hierro es un material muy fuerte. Se hacen máquinas para muchas veces trabajo pesado, como por ejemplo un tren. Aquí estamos observando las ruedas de un tren. Si nosotros tocamos eso, vemos que es un material durísimo. El tren, ahí las ruedas, incluso toda la estructura del tren, está hecha en su mayor parte por hierro. Además, otra máquina como esta. Tenemos un hacha. ¿Recuerdan a cuál máquina simple hacía referencia al hacha? ¿Recuerdan la clase anterior? ¿Quién se acuerda? Claro, una cuña. El hacha está hecha de hierro, un material muy fuerte que puesta en un mango de madera nos sirve así para partir trozos de madera. Además de estas dos máquinas tenemos otro ejemplo. ¿Han visto una de estas por ahí en las construcciones? Claro, una grúa, una polea. Esas máquinas son grandísimas, hechas de hierro. Se utiliza para trabajo pesado, para grandes construcciones. Claro que nos facilitan las labores cotidianas. Están hechas de hierro, pero en el proceso de obtención de ese material también hay un impacto sobre el ambiente porque al igual que el acero se obtiene por procesos industriales y con materia prima obtenida de los diferentes recursos naturales. Además del hierro, tenemos también otro material con el que están hechas las máquinas. Plástico. Todos tenemos cerca alguna máquina que está elaborada con plástico, como por ejemplo una batidora de mano. Antes, cuando yo no tenía batidora de mano, yo hacía los queques y las mezclas de las galletas a puro brazo. A veces terminaba con dolor de músculos, pero ahora una batidora nos puede facilitar muchísimo cuando hacemos alguna receta de horneo, de queque, de galletas o de algún otro tipo de pan. Además, podemos encontrar en nuestros hogares un aparato como este. Un microondas. Yo creo que muchos tenemos microondas en la casa, cuyo principal material en su elaboración es el plástico. Claro, hay otros componentes, está el platito de vidrio, hay partes de metal, pero toda o la mayoría de su estructura externa, en la mayor parte de los casos, está hecha de plástico. Además de microondas, muchas veces podemos encontrar también en nuestros hogares un foco, que nos sirve para muchas cosas. Por ejemplo, que se va la luz. Por ejemplo, ayer se fue la luz de tanta lluvia que ha estado cayendo, se fue la luz y claro, me puedo alumbrar con un foco. También muchos focos están elaborados con plástico, pero ¿saben qué? El proceso de obtención del plástico también genera un impacto no siempre tan beneficioso sobre los componentes de la naturaleza, porque al igual que el hierro y que el acero, son procesos industriales que durante ese proceso en la fábrica se generan residuos que luego salen al ambiente y no son tan beneficiosos para la naturaleza. Muchos de los efectos que sobre el ambiente tienen estos procesos industriales para obtener estos tres materiales son, por ejemplo, los que vemos a continuación. Tomen nota, veamos. ¿Cuántas veces hemos ido a la playa y hemos podido ver una escena como esta? Qué triste, ¿verdad? Ir a la playa y ver tantos restos plásticos o de otros tipos sobre la arena.
Ustedes saben que muchas de las personas a veces no tienen conciencia de que si no manejamos adecuadamente los residuos que desechamos, y entre ellos el plástico principalmente, el cauce de los ríos termina llevando todo al mar. Y es muy feo ir a la playa y encontrarnos con esto. Para nosotros y por supuesto para los animales que viven en el agua y en los alrededores de la playa. Otro ejemplo es el siguiente. Como les comenté anteriormente, los procesos industriales por los cuales se obtienen el hierro, el acero y también el plástico se hace en grandes fábricas así como esta. Pero durante ese proceso de elaboración se emanan una serie de residuos al ambiente, por ejemplo, ese humo que podemos ver ahí, y eso inevitablemente contamina la atmósfera, contamina el aire que respiramos. Claro, obtenemos hierro, acero y plástico, pero una de las desventajas es que durante el proceso se puede contaminar el ambiente. Y además, minerales como el hierro y el acero se obtienen de materia prima que nos da la misma naturaleza, pero en el proceso puede pasar algo así. ¿Quién ha visto de estos ejemplos? Yo he visto incluso en nuestro país, cuando uno va por ahí, grandes máquinas escarbando montañas para obtener diferente materia prima, y sucede esto. Ya no hay árboles, no hay animales, y es muy poco probable que en ese espacio donde se está haciendo todo esto vuelva a crecer vegetación o vuelvan a haber animales, porque se ha maltratado muchísimo el recurso natural que está ahí. Los efectos negativos que tiene sobre el ambiente todo este proceso de obtención de materiales como el hierro, el plástico o el acero, claro, en los avances científicos son los siguientes. Tomen nota, veamos. ¿Cuáles efectos negativos puede causar en el ambiente la fabricación de ciertas máquinas a partir de acero, hierro y plástico? La explotación de los recursos naturales para la obtención de la materia prima, como lo acabamos de ver en el ejemplo anterior, en la minería, para obtener, por ejemplo, hierro y acero. Otro efecto negativo es que durante el procesamiento de los materiales para su construcción en las grandes fábricas y en la industria se pueden generar residuos que llegan al ambiente, y eso inevitablemente causa contaminación ambiental. Otro de los efectos negativos es el desecho inapropiado de los productos finales, como el ejemplo de la playa que estaba llena de restos plásticos, porque las personas tenemos que tomar conciencia de que tenemos que desechar adecuadamente los productos finales para que no impacten negativamente el ambiente. Además, como les decía también, la contaminación ambiental se va a incrementar muchísimo más si no manejamos adecuadamente los recursos con los la materia prima con la cual se elaboran esas maquinarias. ¿Qué acciones podemos hacer para reducir el impacto del uso del plástico, que, como nos dijo Rix, es uno de los elementos más contaminantes en nuestro planeta? Veamos, tomen nota, es muy importante. Primero, rechazar el uso de las bolsas plásticas. Es muy importante que sepamos que todos los productos plásticos, si no los manejamos adecuadamente, llegan a contaminar nuestro ambiente. Además, fomentar el manejo adecuado de los recursos. ¿Recuerdan cómo hizo Rix en la cápsula? Y nosotros lo hicimos en unos programas anteriores, que él dijo que él se hace pulseras con cosas que encuentra ahí en la casa, hizo unas maceteras con
botella de plástico, y él mencionó también otros ejemplos, ¿recuerdan? Y acá en el programa también hicimos una macetera con una latita de atún y también hicimos otra macetera con una botella plástica. Eso es también fomentar un manejo adecuado de los desechos. Si no son para reciclaje, pues entonces los podemos reutilizar. Y también fabricar plásticos biodegradables. ¿Eso qué quiere decir? Que son plásticos que para la naturaleza es mucho más fácil irlas degradando, o sea, irlas haciendo parte otra vez de los mismos componentes del entorno. En la clase anterior y hoy hemos visto dos aspectos muy importantes en lo que es la construcción de máquinas. Hemos visto ventajas y también hemos hablado de desventajas. ¿Qué les parece si hacemos un recuento o un repaso de lo que hemos estudiado en la clase anterior y en la clase de hoy? Tomen nota, veamos. Primero, los materiales con los que se fabrican las máquinas. ¿Recuerdas cuáles son? Acero, hierro y plástico. Claro que sí. Además, algunas de las ventajas de los adelantos científicos y tecnológicos en la construcción de máquinas, ¿cuáles son? ¿Recuerdan? Ok, primero, una de las ventajas es que con los adelantos científicos, las personas, los científicos han empezado a utilizar materiales menos contaminantes durante su fabricación. También, otra ventaja que tenemos es que son más duraderos. ¿Recuerdan la semana pasada cuando Sophie nos dijo que la bicicleta que hizo el primer científico no se movía, que luego con el material de vidrio que se quebró? O al principio cuando veíamos que habían cosas muy frágiles que casi no duraban. Bueno, con los adelantos científicos y con el uso de estos materiales como hierro, acero e incluso plástico, son más duraderos todas las máquinas. Eso nos permite que se puedan reutilizar o reciclar. Además, otra de las ventajas es que mejora la calidad y eficiencia de las máquinas. No es lo mismo toda esa maquinaria que se usa en la actualidad a las máquinas que se utilizaban hace mucho tiempo. Incluso ustedes pueden preguntarle a sus abuelos, a sus papás, qué tipo de máquinas habían cuando ellos eran niños y las comparan con las que hay ahora que ustedes son niños. Además, otra de las ventajas es que facilitan la realización de las labores diarias y también de diversión. Recuerdan que en el programa pasado hablamos de las bicicletas, hablamos de los patines y que cómo nos ayudaba también en las labores diarias todo ese montón de máquinas que nos encontrábamos. Claro, estas son las ventajas, pero también hay algunas desventajas y de eso es lo que hablamos hoy. Veamos. Las desventajas, por ejemplo, la explotación de los recursos naturales para la obtención de la materia prima. Como todo lo que hablamos en la clase de hoy, pudimos ver cómo, además de que nos sirven para, facilitarnos la vida cotidiana, la obtención de la materia prima tiene un impacto negativo en la mayoría de los casos sobre los recursos que nos da el ambiente. Además, otra desventaja es que durante su procesamiento se generan residuos o se generan otro tipo de productos que impactan negativamente sobre el ambiente. Por ejemplo, ese humo que sale de las fábricas cuando están procesando hierro, acero o incluso plástico. Otra de las desventajas es que si las personas no tomamos conciencia de que es muy importante cuidar el ambiente, el desecho inapropiado de los productos finales van a causar un impacto negativo en nuestros paisajes naturales. ¿Recuerdan el ejemplo de la playa? Y cómo se veía llena de plástico y se veía muy fea también.
Además, ¿recuerdan la montaña que vimos para cuando se obtiene los materia prima para hierro y el acero? Bueno, otra desventaja es la contaminación ambiental. Esa contaminación es generada por todo ese proceso industrial que se da en las diferentes fábricas o en los diferentes lugares para la obtención de la materia prima y el proceso de las máquinas que construimos con esos 3 materiales que estuvimos estudiando. Como sabemos, las máquinas son parte importante de nuestra vida, pero ¿qué aprendimos hoy? Que tenemos ventajas, pero que también hay desventajas. Y esos 3 materiales que de los que estuvimos hablando, hierro, acero y plástico, genera que todas estas máquinas, claro, sean mucho más duraderas, pero que durante su procesamiento se generan otra serie de elementos que impactan negativamente nuestro ambiente. ¿Qué experimentaron hoy? ¿Recuerdan el reto? ¿Fueron a buscar las máquinas o recuerdan de qué materiales están hechos? Claro, pueden hacer este ejercicio durante toda la semana para que luego podamos conversar qué tipo de materiales están hechos las máquinas que están en sus casas y reflexionar sobre las ventajas y desventajas que éstas nos generan. Yo me sentí muy feliz de estar con ustedes y de compartir con ustedes una clase como la de hoy, sumamente importante para que desde niños sepamos todo lo que tenemos alrededor, qué nos beneficia, pero también en qué nos beneficia, pero más importante, qué acciones podemos hacer para que el impacto sobre el ambiente no sea tan fuerte. Yo muy contenta de haber compartido hoy esta clase y nos vemos el próximo miércoles en otra clase. Hasta luego, mis amores, que la pasen muy bien.